Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Bienvenidos a la comisión de este congreso virtual de enseñanza del diseño de la Universidad de Palermo. Esta es la comisión A2, Estrategias Pedagógicas. Les agradecemos a todos por participar. Agradecemos a quienes vienen a escuchar y también muy especialmente a todos los docentes y profesionales que van a acercar hoy sus ponencias y nos van a ayudar a pensar, a reflexionar sobre las estrategias pedagógicas para la enseñanza del diseño. Así que muchas gracias y contamos con el respeto, con el de ustedes, de cada uno, sobre todo de los que están escuchando. Vamos a tener un espacio hacia el final para que puedan hacer preguntas, puedan hacer comentarios. Como ya se les avisó al ingresar, esta sesión de Zoom está siendo grabada, así que luego, más adelante, la facultad la va a tener disponible a la grabación para poder verla nuevamente. Así que bueno, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a empezar con la primera presentación, así podemos ir cumpliendo con los tiempos, ¿sí? La primera presentación es Ficciones Futuras, ¿sí? Los autores: Santiago Albarracín, Francisco Gesayne, Jennifer Casar y Agustina Pía López. Adelante, por favor. Hola, buen día, gracias por el espacio. Ficciones futuras es una materia que se plantea en el presente, precisamente en la arquitectura contemporánea, con todo lo que significa. A lo largo de su propuesta pedagógica se permite revisar el pasado, contemplar el presente y proyectarse hacia un futuro indeterminado, lleno de contingencias y tratando de dejar de lado los lugares comunes. Problemas actuales como los de género, sustentabilidad, migraciones masivas, nuevos espacios de educación, obsolescencia programada, entre tantos otros problemas, son parte de la currícula de Ficciones Futuras. Para poder llevar adelante esta investigación se vuelve necesario tener que estudiar la historia de la arquitectura y el diseño. Es así que a través del análisis diacrónicos y sincrónicos se empieza a completar el trabajo pautado. Pretendemos que un estudiante de arquitectura pueda identificar problemas y elaborar un mapa conceptual en el cual situar su propuesta. Los edificios referentes, de los cuales parte cada alumno, se analizarán desde su connotación arquitectónica, haciendo referencia a la función simbólica de la obra, porque toda obra connota una ideología del vivir, por lo tanto, a la vez que persuade, permite una lectura interpretativa capaz de ofrecer información. El rol que cumple la crítica no es meramente la de brindar una opinión o una apreciación banal, sino más bien interpretar y contextualizar, hasta llegar a un punto de comprenderse como una hermenéutica que despliega orígenes, relaciones, significados y esencias. El crítico escarba, deja al descubierto, revela, divulga, despliega y muestra al lector aquello que yace escondido u oculto. Llega al fondo de las cosas, sondea las profundidades y va más allá de la superficie, recorre todo el mundo que se esconde detrás de una foto o un personaje. Y acá está el secreto de Ficciones Futuras. En Ficciones Futuras hay tres instancias por las que el objeto de estudio, la primera es la elección del caso de estudio y su investigación en profundidad. Una segunda instancia sería la vinculación con una lista de problemáticas más contemporáneas, los hemos llamado los agentes disruptores, y la tercera instancia es el resultado de este cruce llevado a un futuro y un contexto totalmente ajeno, que es, en resumen, es la imagen que estamos viendo ahora. Por agente entendemos como la capacidad que tiene un actor que se desempeña en un determinado entorno, y esta faceta es la que más nos interesa, ya que esta función principal, la de actuar sobre un caso de estudio, de operar sobre él, establecer todo tipo de interacciones y negociaciones, desde ser un parásito hasta fagocitarse el caso de estudio y apropiárselo. Por lo cual, el agente admite el entorno, es proactivo, autoorganizado, autorregulado, participando en la creación de su comportamiento. Con respecto a la condición de disruptor,
Justamente lo que pretendemos es que produzca una rotura o interrupción brusca, desestabilizar el caso de estudio, obligar a pensar nuevas posibilidades, nuevas organizaciones o maneras de entenderlo. ¿Y a qué vienen las preguntas, no? ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo serán los espacios, las ciudades y la manera de relacionarnos? Son algunas de estas preguntas que surgen a la hora de plantear este siguiente paso. En esta instancia, las propuestas discurren entre la utopía y la distopía, versiones más positivas y otras más negativas. Esta ha sido una gran oportunidad para pensar nuevas configuraciones políticas y geográficas, o plantear escenarios ucrónicos. Aquí es donde el grado de libertad expresado por los estudiantes alcanza su punto más alto, ya que son ellos los que determinan el nuevo lugar de emplazamiento dentro de la Argentina y el año en que se desarrolla la ficción. El espacio futuro y ficticio se concibe entonces como un espacio creativo donde los alumnos pueden explorar sus propias contradicciones proyectuales. No se trata solo de trabajar con propuestas ideales, sino poder desarrollar proyectos que hagan una crítica sobre la estructura existente de la sociedad y que por ello funcionan como advertencias. Son estas propuestas las que crean o materializan ideas. Es precisamente en esta instancia donde propiciamos esa transversalidad, para que los estudiantes puedan volcar sus deseos, gustos, pasiones, investigaciones pendientes, entre tantas categorías, convirtiéndose en dueños de su propuesta, aportando algo más de lo que figura en la consigna del trabajo práctico. Los estudiantes agradecen este gesto porque sienten que están haciendo algo que les pertenece, que no hay una imposición por parte de sus docentes, plasmándose en sus presentaciones finales, donde un mismo caso de estudio se despliegan trabajos muy diferentes, presentando así una calidad que sorprende, cuidando hasta el más mínimo detalle. Eso en cierto punto es un resumen de la materia, y ahora Jenny y Agus le van a mostrar cómo un trabajo para que tengan un poco de idea de dónde se va desarrollando todo esto. Claro, a modo de ejemplo, bueno, junto con Jennifer vamos a comentarles un poco sobre nuestro trabajo en la cursada como estudiantes, en el que elegimos como caso de estudio la Torre Nakagin de Kiyo Kurokawa, perteneciente al metabolismo japonés, movimiento que se desarrolló entre los años 60 y 70. Analizando este referente, dimos con un punto que consideramos importante en la retórica que manejaban, donde proponían analogías respecto del estilo de vida y de cómo éste podría entenderse a través de las dinámicas biológicas, siendo uno de los ejemplos más recurrentes el de la célula y el desplazamiento. Buscaban vincular estas dinámicas con el avance tecnológico del momento, tomando en cuenta los nuevos modos de vida que se empezaban a llevar a cabo socialmente en el Japón de aquel entonces y a nivel mundial. Claro, y tras esta investigación es que nos tomamos de esa premisa para relacionarla con problemáticas actuales, lo cual nos llevó a generar una base crítica en relación a temáticas relacionadas a los modos de vida, deshumanización, la identidad, los estratos sociales, la sustentabilidad y lo descartable, entre otras. A estas problemáticas, a su vez, las pusimos en tensión al introducir el agente disruptor que antes comentaba Santi, que en nuestro caso elegimos lo que es la tecnología sublime. Y llevamos la desmesura que plantea lo sublime y la plasmamos extremando las problemáticas que mencionamos anteriormente. Claro, y esto fue el puntapié para crear nuestra ficción, que titulamos Cibum Ex Machina, en la que planteamos una distopía social relacionada a la tecnología y al descarte como principales temas, ubicada en el Río de la Plata. Y para darle un escenario a nuestra historia es que realizamos modificaciones en la disposición morfológica de la obra original, conformando una nueva propuesta a través de esta crítica y utilizando la hiperdensidad como principal operación. En la totalidad de nuestra ficción está presente siempre el tema de una dicotomía entre lo que es lo superior y lo inferior, que por un lado desarrolla una procesión desde lo visible en la superficie, representando un objeto de deseo y congregación a través del sentido de pertenencia. Y en contraposición se encuentra un día la parte que no se deja ver y que individualiza y aísla el conjunto de usuarios que asisten a ella.
Pero entonces, como conclusión, en nuestra ficción se presenta un dinamismo cíclico respecto de la vida de los usuarios, ya que terminan siendo células que forman parte de un organismo, entendiendo este como el edificio, y es así como realizamos una crítica sobre cuán obsoletos son los planteos actuales respecto de la vida útil, tanto en las cosas materiales como en las personas a nivel mundial. Listo, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Desde acá los aplaudimos. Gracias por su presentación. Como les decía al inicio, luego vamos a tener unos minutos para poder intercambiar alguna pregunta, algún comentario entre todos los participantes. Ahora escuchamos a la producción de bocetos en la enseñanza del proceso de diseño entre la resolución gráfica y la producción del saber. El autor es Darío Bergero. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bien, más que iniciar un debate teórico acerca del boceto y la producción del saber, me interesaba contarles algunos avances que vengo elaborando en mi maestría de docencia universitaria en relación al estudio del boceto como objeto y como herramienta de esa producción que se realiza en el taller de diseño, ¿no? Del taller de diseño de comunicación visual, que es en el cual yo me desenvuelvo como docente. De las observaciones de clase, veíamos que dos instancias, ¿sí?, que marcaron, digamos, una curiosidad, ¿no? En una enchinchada, en general, digamos, como metodología, donde se cuelgan todos los trabajos en una pared y se exponen, digamos, a partir de ciertas devoluciones entre docentes y alumnos que van intercambiando. Bueno, a partir de esos comentarios yo noté, digamos, que había una estudiante que estaba muy como ensimismada en sus producciones, ¿no? Como que estaba redefiniendo, como que estaba bocetando encima de lo que ya había traído, como que estaba redibujando o resignificando su producción. En esa instancia se me surge este pensamiento, ¿no? Si lo que está en la pared es un boceto, ¿esto que está haciendo también es un boceto? Y en ese sentido, estos dos bocetos, ¿corresponde llamarlos bocetos? O sea, la palabra boceto engloba estas dos, hace esa diferencia entre esas dos modalidades o dos instancias que se ven a simple vista. En principio, podemos detectar que habría como dos modos o dos instancias de producción, que una es la producción en la cual los estudiantes cuelgan en la pared, y otra es la que realizan sobre lo ya colgado. El problema ahí era cómo abordar toda esa complejidad, ¿no? De cómo empezar a desarmar o cómo poder hacer un análisis sobre esas piezas. Bueno, lo redefinimos en base a dos dimensiones. La primera dimensión, más desde el punto de vista de lo material, tenía que ver con una cuestión tecnológica, material y física de esa resolución, correspondiente a un soporte determinado, con un formato determinado y un boceto realizado con algunas técnicas y con unas herramientas específicas. La otra dimensión, ya más simbólica, pensaba, digamos, a este boceto en relación a los contenidos semánticos de significados y ciertas cosas intangibles que presentaba. Por ejemplo, el tiempo de producción, el contexto en el cual se desenvolvía, la representación que se utilizaba, la iconicidad, el mensaje que se transmitía, ¿no? A partir de ahí, digamos, empezamos como esta comparativa, ¿no? En el caso del boceto tipo A, el soporte físico emulaba la producción real. Lo que vemos ahí en la imagen es una producción de un sistema de iconos, ¿no? Un sistema de pictogramas. Entonces, como que en el boceto tipo A que uno colgaba en la clase, en la enchinchada, tendía hacia la simulación del objeto real. En cambio, en el boceto tipo B hay una ejercitación que tiene que ver más desde el punto de vista de que puede ser realizado en cualquier lugar. Puede ser, como vemos ahí, sobre un papel, sobre un trabajo ya elaborado, sobre alguna, no sé, servilleta,
boceto que anda dando vueltas, retazos de papeles sobrantes, ¿no? Como que cualquiera de esos soportes podía ser un elemento de producción, ¿no? Ahí. El formato, que era un aspecto interesante también para ver, porque algo que empezaban en la escala del boceto tipo A, que tendía a la simulación real, era 1:1, aquí se representaba en el boceto tipo 2 como en gigantes, pequeños, ¿sí? Muchos alrededor de uno solo, ¿no? Como en círculo, como una exploración de cosas, ¿no? Las técnicas y las herramientas también eran un objeto interesante de ver, porque esas herramientas electrónicas o software, o incluso hasta los hardware, como las tabletas de dibujo o ciertas herramientas digitales que permitían la visualización, como el renderizado 3D o alguna de ellas, lo que permitían era poder entender que eso era siempre una simulación. En cambio, desde el otro lado se trabajaba con el dibujo rápido, el dibujo a mano alzada, el collage, el poder cortar de un boceto y pegar en el otro, cortar cosas que por ahí no tenían o no estaban pensadas en un diseño original y poder intervenir y resignificar, ¿no? O sea que las condiciones materiales también modificaban ese producto, ¿no? Y desde la dimensión simbólica, el tiempo se planteaba como un factor determinante. El tiempo es un factor determinante en el boceto, porque como sabemos, en la condición del diseño es perfectible, siempre podemos mejorarla, ¿no? Nunca un diseño está cerrado de por sí, ¿no? Entonces, el factor temporal de decir, bueno, hasta acá, que en principio en el boceto tipo A está dado por las clases, es decir, el boceto se planteaba y se trabaja con los días entre clases y se lleva a la clase. Y el otro tipo de bocetos que se plantea desde un trabajo de minutos u horas que uno está reelaborando en la clase, ¿no? Y en este sentido, el contexto, es decir, si es un ambiente o un espacio áulico o no áulico, también determinaba esa producción, ¿sí? El trabajo en la casa y el trabajo en el aula no representan lo mismo. Sabemos bien por la situación de la pandemia que nos obligó a dar clases virtuales, que la situación del aula, el contexto áulico, el diálogo entre pares de los estudiantes, el diálogo del docente y el alumno en la real, en personas físicas, ¿no? Presencial, es mucho más potente como herramienta, ¿no? Entonces, esto también condiciona, porque el trabajo en casa no es lo mismo que trabajarlo en el aula, ¿no? Entonces, esas inmediateces o ese trabajo detallado, ¿sí? Pueden representar objetos diferentes también. Otro de los puntos era la representación que se ponía en escena a la hora de esos tipos de bocetos. Decíamos que tendía el boceto tipo A hacia la representación o la simulación del objeto real, con lo cual requiere una referencia directa con el objeto, y en cambio el otro puede ser una representación un poco más esquemática, ¿no? A partir de un dibujo a mano alzada o de un collage uno puede reinterpretar lo que está hecho, decir que un cuadrado es una casa, que un cuadrado es una imagen, que un cuadrado que una línea puede ser una frase o una línea de texto, por ejemplo, ¿no? Y uno hacer una raya con un lápiz o con un fibrón. O sea, esta representación, esta abstracción que lleva al otro punto, que es la iconicidad, ¿sí? Es interesante también de pensar en función de la rapidez con la cual el objeto del boceto tipo B permite explorar esas soluciones y la posibilidad que otorga el boceto tipo A en relación a la figuración y el detalle de poder observar y hacer ver otro tipo de mensaje, ¿no? Que es uno de los últimos puntos, ¿no? El mensaje, ¿no? El hecho de que sea algo muy realista y muy figurativo condiciona un mensaje mucho más monosémico, así, de un solo sentido. En cambio, al boceto tipo B, que es un boceto con mucha más carga geométrica o esquemático, con bastante abstracción, hecho a partir de uno mismo, digamos, es un boceto impreciso, es un boceto ambiguo, el mensaje lo puede configurar quien lo realiza, ¿sí?
Y en este sentido, el diseñador e investigador Peter Visiten define estas dos perspectivas del boceto, ¿no? El pensamiento visual, el boceto como pensamiento visual, o visual thinking se llama, y el boceto desde la comunicación visual, como un aspecto de simplemente de comunicar algo, ¿no? Estas dos perspectivas que se plantean, digamos, en términos de, bueno, el boceto desde el pensamiento visual permite desarrollar, permite dibujar, permite retroalimentar el proceso de diseño, permite generar y reflexionar en la acción y volver a regenerar, ¿no? Tiende a ser un boceto que está destinado más a quien lo realiza. En cambio, el boceto desde pensado como comunicación visual es un boceto que tiende a transmitir una idea. Es decir, que hay un objeto, un interpretante de eso, que tiene que poder comprender su sentido. Por eso decíamos que es monosémico, ¿no? Que debe tener un solo mensaje. Entonces, cuando uno lo ve en la enchinchada, esos mensajes deben ser claros. En cambio, cuando uno lo está investigando, se producen cosas diferentes, ¿no? A mí, como síntesis de esto, me interesa denominar estas dos propuestas, más que pensarlos a todos como bocetos, es pensar como una propuesta gráfica o propuesta de presentación de una idea y una propuesta investigativa, en el sentido de que uno puede investigar y explorar soluciones y probar y ensayar y alternar mientras esté destinado para uno, y en cambio el otro uno presenta, va a comunicar, genera un producto que tiende a simular algo real, ¿no? Estas dos grandes líneas que vienen desde la producción de bocetos, que la empezamos, digamos, que ya se viene haciendo hace bastante, ¿no? Pero el problema es cómo se empieza a racionalizar esta producción, en donde todo se empieza a llamar boceto, y en realidad un dibujo, un esbozo, un collage, puede ser considerado un boceto. Ahí habría que empezar a desentramar, que es producto de otra presentación después, digamos, o para un futuro, qué es el boceto como una herramienta, ¿no? Como una herramienta pedagógica. Y es un punto interesante para pensar también respecto de las estrategias, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a tomar como docentes al momento de poder decir, bueno, llegamos a la clase y colgamos los bocetos, o llegamos a la clase, bocetamos, o eso que trajimos, lo resignificamos en la clase? O sea, pensar estas propuestas permite también pensar futuras estrategias, cómo abordar los diferentes problemas, y a uno como docente le permite también tener herramientas para poder desenvolverse ante cierta problemática, ¿no? Que encuentra uno en la clase. Es decir, bueno, hay estudiantes que están trabados en esto, largamos como una propuesta investigativa donde exploren esto. Hay alumnos que ya tienen más resuelto otras cosas, vamos a presentarlo gráficamente para que eso se pueda comprender, ¿no? Comprender todas estas decisiones o estas dimensiones del boceto implica poder tener herramientas docentes también a la hora de la enseñanza, ¿no? Del proceso de diseño. Bien, bueno, eso es todo lo que quería comentarles. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias. Seguimos con la siguiente presentación. Herramientas pedagógicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje en arquitectura. Las autoras, Diana María Bustamante Parra y Natalia Cardona Rodríguez. Las escuchamos. Bueno, muchas gracias por este espacio. ¿Me confirman que me estén escuchando bien, por favor? Sí, perfecto. Okay, gracias. Bueno, queríamos inicialmente contarles que esta ponencia se enmarca en los resultados de un proyecto de investigación que tiene como nombre Enseñar Arquitectura, la construcción de un modelo pedagógico para la enseñanza del proyecto arquitectónico, en el cual buscábamos definir unos lineamientos pedagógicos para los 3 primeros niveles de los cursos de diseño arquitectónico de nuestra institución, que es la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, ubicada en Medellín, Colombia. Para el desarrollo de esa investigación, básicamente nosotros nos concentramos en 3 fases. La primera fue todo ese rastreo documental que a partir de autores y bibliografía nos permitió construir una cronología de modelos,
escuelas y pedagogías a nivel local, nacional e internacional. Posteriormente desarrollamos un trabajo de campo que se hizo directamente en el aula a partir de encuestas con estudiantes, grupos focales y registros de observación, tomando un papel tal vez más objetivo dentro de como un observador de esas dinámicas del aula. Y posteriormente a eso desarrollamos una fase de análisis donde nos concentramos en realizar una matriz para confrontar todas las variables observadas y estudiadas bibliográficamente e identificar unos aspectos transversales que son los que permiten la obtención como de esos lineamientos o resultados que queremos contarles hoy. Actualmente, ¿en qué estamos? Estamos en la última fase, en el proceso de desarrollar los productos, vamos en proceso de construir una cartilla que consolide toda esta información, y hoy básicamente traemos a modo de reflexión en esta ponencia pues 3 aspectos que queremos poner en la mesa de este congreso y en cuanto al tema de la pedagogía en la enseñanza de la arquitectura. El primero tiene que ver con el rol del docente, ¿cierto? Su capacitación y formación pedagógica también. El segundo, con la disposición del aula, que es un elemento importante dentro de esa definición como pedagógica. Y el tercero es la evaluación y la retroalimentación. Y vamos a hablar entonces como puntualmente de esos 3 aspectos. Muy buenos días para todas y todos. Gracias a Diana por esa introducción al proyecto. Natalia Cardona, coinvestigadora de este proyecto. Diana enmarca 3 elementos muy importantes. Yo me voy a enfocar en el primero, y es ese rol del arquitecto docente, ¿cierto? Porque es que en nuestras escuelas de arquitectura o en Colombia específicamente, pues primero se es arquitecto y después se es docente, ¿cierto? Entonces el gran reto, o más que el reto, la identificación que hicimos en nuestra investigación es que hoy en día ese docente se deberá perfilar como un facilitador, mediador que aporte no solo de su conocimiento profesional y personal, sino que también aporte desde metodologías y dinámicas actualizadas, ¿cierto? Que permitan que el estudiante se involucre de manera activa en todo el proceso. Es por eso que, a pesar de que hay diferentes estilos de enseñanza-aprendizaje y que todos lo hemos identificado en las escuelas de arquitectura, pues cada escuela deberá definir esos lineamientos pedagógicos comunes a su proyecto educativo institucional, ¿cierto? Que le permita la aplicación de esos principios, porque lo que también empezamos a identificar es que no es ese rol de ese docente que viene e imparte un conocimiento propio de la arquitectura, ¿no? Que también lo construye con el estudiante de manera conjunta, ¿cierto? Para alcanzar este perfil, entonces, es necesario que el docente se capacite, como les decía, no solo en el ámbito disciplinar, sino también en el pedagógico. Me pareció muy interesante escuchar que Darío está haciendo una maestría en enseñar, pues en arquitectura, pero en el proceso educativo. Eso me parece muy importante, porque la clave es adquirir los elementos conceptuales para asumir ese rol, porque no es un rol del arquitecto que está en un estudio, sino que es el rol de un docente que está en la academia, que está en esa actividad y que se vuelva como el núcleo. ¿Por qué? Identificamos que lo que ocasiona que el componente pedagógico no se aborde en profundidad y que se desconozcan los fundamentos en torno a la enseñanza de la arquitectura es que tal vez no hemos construido esa enseñanza propia, ¿cierto? O sea, ¿cómo se debería enseñar arquitectura? Yo sé arquitectura, pero ¿cómo la estoy impartiendo? Porque tradicionalmente los procesos inherentes al proceso de enseñanza de la arquitectura ha respondido más a métodos como el ensayo y el error, pues nosotras lo definimos así, o como un modelo conductista del maestro y el aprendiz, ¿cierto? Entonces, pero realmente, ¿cómo compartimos ese conocimiento de generación en generación, pero de una manera diferente? Esto se debe entonces a esa falta de perspectiva sobre la diferencia que existe entre tener un conocimiento y enseñarlo, ejercer una profesión o asumirla,
Entonces la docencia, creo que este es como el llamado y es un asunto que venimos trabajando en nuestra escuela, es que la docencia requiere capacitación. Y ese es el gran error que hemos visto en nuestras escuelas de arquitectura, y es como que, bueno, eres arquitecto, tienes una oficina, te va muy bien, tienes proyectos en diferentes partes del mundo, ven y comparte tu conocimiento, pero realmente es recomendable que como docentes nos actualicemos, no solo en lo disciplinar, sino también en habilidades continuamente en consonancia con el proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso también lo notamos mucho en estos 2 años, tanto 2020 como 2021, con todo el asunto de la irrupción de la COVID-19 y sus impactos en el proceso, y como muchos de los docentes no estábamos o no estaban, pues yo sí creo que Diana y yo lo estábamos, porque ya desde la educación virtual hemos venido trabajando, pero no estaban preparados para asumir ese nuevo rol, ¿cierto? Entonces creo que también es ese asunto de cómo nos empezamos a perfilar como docentes. Ojo, no somos arquitectos impartiendo un conocimiento, sino que somos arquitectos docentes impartiendo un conocimiento. Creo que más que una conclusión, a lo que llegamos es a una reflexión, ¿cierto? O a una pregunta: ¿cómo estamos enseñando arquitectura en este 2022, siglo XXI, siglo lleno de cambios, pero que a veces ni siquiera vemos que hayan cambios a nivel pedagógico? Es verdad, y ahí lo enlazamos mucho, Natalia, con el segundo punto, que es el espacio físico de aprendizaje. Es claro que el lugar donde se desarrollan estas actividades influye en el proceso, y por lo tanto también es objeto de reflexión, y debemos organizarlo adecuadamente para que se vuelva un aliado y no como un obstáculo. Que ese espacio, esa aula, se vuelva también un elemento didáctico. Tiene que ver mucho inclusive desde la disposición, que no sea un espacio unidireccional donde haya solamente una única jerarquía, sino donde uno pueda tener diferentes focos de atención. Debe pasar como de esa distribución conductista, como lo mencionaba Natalia, hay un instructor y un instruido, sino con que haya, digamos, diferentes tipos como de distribución. Por ejemplo, superar tal vez esas distribuciones tradicionales, estáticas por lo general en el aula, y que haya unas configuraciones móviles, lineales, en diferentes figuras, L, U, V, donde podamos hacer subgrupos o semicírculos, donde se promueva el trabajo autónomo, pero también grupal. Otra cosa que es importante es entender el aula como un espacio como polivalente y flexible, que incluya tabiques, mobiliario móvil, biombos o puertas corredizas, de la mano también con el tema de la iluminación y pues, el color que contribuye también a ese espacio. Pero por otro lado, es importante hablar del mobiliario. El mobiliario influye porque, digamos, es un mobiliario alto que empieza como a obstaculizar un poco la relación entre estudiantes y estudiante-docente. Será mucho más agradable si tenemos un mobiliario bajo, con una silla más cómoda, donde realmente se pueda uno, digamos, como disfrutar ese momento y hacer como la experiencia pedagógica aún más cómoda. En ese sentido, la UNESCO pues, también habla de la tecnología educativa, de cómo las aulas se ven cada vez más afectadas por los elementos tecnológicos, que inclusive a veces podrían parecer accesorios, como el tema de los tomacorrientes. Pero indiscutiblemente la incorporación de los computadores en las aulas de manera extensiva, ya no es solamente el computador del aula, sino el de los estudiantes, hace que los tomacorrientes empiecen a jugar un punto de partida, porque hacia allá van, entonces empiezan a dar la espalda, empiezan a aislarse. Es como la tecnología, las pantallas interactivas, todo ese sistema se vuelve también un elemento importante dentro del aula. Bueno, ya para cerrar y para tocar el tercer elemento que identificamos como clave en el desarrollo de esas estrategias de enseñanza-aprendizaje, es el asunto de la evaluación, ¿cierto? En Colombia actualmente tenemos una nueva reglamentación que nos está obligando, y pues yo creo que más que una obligación es una necesidad,
asumir el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Entonces no es el docente que imparte y luego evalúa si sea A o B, sino es entender cuál es el punto A y el punto B al cual debe llegar al estudiante, ¿cierto? Y no entenderlo como un asunto lineal, sino como un asunto que puede ir de A1 a 2, volver a 1, pues es un asunto que se puede mover. Entonces ese ha sido, y creo que es el gran reto que tenemos actualmente en Colombia en las escuelas de arquitectura. ¿Cómo asumimos esos resultados de aprendizaje donde el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje es el estudiante, ¿cierto? No es el objetivo que nosotros pactemos como docentes, sino que es el objetivo al que quiere y al que debe llegar al estudiante. Entonces también identificamos la necesidad que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura sean muy claras las rúbricas, a qué queremos, qué es lo que el estudiante debe lograr, pero no como un objetivo, sino como ese resultado de aprendizaje, porque también desde la disciplina hemos sido muy dados a el asunto subjetivo de sentirnos que estamos en un concurso de arquitectura, yo lo he sentido así, pero no le estamos dando también al estudiante la posibilidad de saber en qué va su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, amarrado al tema de la rúbrica, de lo que estamos evaluando, también será muy importante el tema de la retroalimentación, que es lo que empieza a construir también con esa construcción de conocimiento colectivo. O sea, sí, lo que queremos como con esta ponencia y con estas reflexiones que estamos logrando a partir de la investigación y a través de nuestras reuniones curriculares en la escuela, pues porque la investigación la hicimos con esa intención de que haya un cambio curricular que permita asumir esos retos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Creo que quedan simplemente preguntas hacia dónde va ese proceso y cuál debe ser nuestro rol. Yo creo que es muy importante también que nos autoevaluemos, somos muy dados a evaluar a nuestros estudiantes, a ver en qué punto están nuestros estudiantes, pero creo que tenemos un reto también como docentes y creo que este es el momento de conversarlo y de compartirlo hacia dónde vamos nosotros como formadores, como acompañantes, más que como ese docente que imparte una cátedra. Diana, no sé si algo más para hacer. Darle las gracias por el espacio, muy amable. Muy bien, gracias a ambas. Seguimos con prácticas híbridas y modelado responsivo como exploración perceptiva orientada al diseño espacial. ¿Sí? La autora es Andrea de Monte. Te escuchamos. Sí, buen día. Les comparto una pantalla con algunas imágenes como para amenizar un poco la presentación. Yo pertenezco a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Hay un compañero ahí que estuvo exponiendo también, pertenece a la misma universidad. Y lo que vengo a comentar es una experiencia que tenemos en una cátedra que se denomina Intermedios. Es un taller, es un taller que se despliega para las 3 carreras, diseño industrial, diseño en la comunicación visual y arquitectura, y cuyo hilo conductor en los ejercicios es abordar el diseño espacial hibridando medios de representación y promoviendo acciones fenomenológicas, hermenéuticas, centradas en los aportes y colaboraciones de los miembros del grupo. O sea, es un taller que utiliza el formato del trabajo grupal a partir del intercambio de las experiencias y del intercambio de los resultados de esas experiencias, y que trabaja en la línea de, digamos, del hacer para luego interpretar y desde ahí construir un conocimiento en base a una experiencia que tiene que ver con lo práctico. El taller se realizó un año de forma presencial y los 2 últimos años de manera virtual. Por lo tanto tenemos varias plataformas, el aula virtual, tenemos nuestro sitio, tenemos nuestro Instagram, en donde
a pesar de que era un taller que se centraba sobre la cuestión práctica, tuvimos que encontrar algunas modalidades para poder movernos en el sentido de trabajar en la virtualidad, ¿no? Que fue lo que nos pasó a todos. En particular, este ejercicio que vengo a comentar es una práctica que nosotros denominamos híbrida y de modelado responsivo, como una exploración de lo perceptivo orientado en el diseño espacial. Entonces, la idea siempre es que a partir de acciones sobre las formas, buscamos caminos de proceso o tratamos de investigar procesos de diseño en donde las cosas no están dadas de un vamos, sino que nos vamos a ir encontrando con sucesos que aparecen en este traspaso, en este intermedio, que es lo que sí planteamos como un requerimiento. O sea, el trabajo se plantea, se propone, en este caso partir de una forma geométrica básica, que es un cubo, y tiene pautado 3 momentos en los cuales uno debe abordar una parte que tiene que ver con lo análogo, lo tangible, la materia, la maqueta, el dibujo, y una parte que tiene que ver con lo digital, en donde ese material es atravesado, es intermediado por distintos recursos que serán libres de acuerdo a la disciplina que cada alumno esté cursando, a las habilidades y a las disposiciones que tenga en cuanto a hardware y software. Y en ese traspaso trabajamos con la cuestión que nos interesa, que es qué sucede en esos pequeños espacios intermedios en donde hay transposiciones y transformaciones de medios y soportes, en los cuales suceden cosas que nosotros denominamos la serendipia de proceso, y que es lo que nos interesa indagar como recurso posibilitador para el desarrollo de objetos, espacios que no puedan haber sido pensados de otra manera, sino que surjan en el devenir de esos mismos procesos. Entonces, actualmente, cuando no se pueden construir modelos a escala, podemos emular estas experiencias, sobre todo nos interesa la cuestión inmersiva, por eso todo el trabajo busca trabajar sobre experiencias que tienen que ver con lo inmersivo, o sea, explorar los objetos desde adentro, y generar estas cuestiones que tienen que ver con la transposición o cambios de lenguaje, en donde esos mismos movimientos que uno provoca en el objeto, o esas acciones responsivas a las cuales se somete el objeto diseñado, o las partes de ese objeto, puedan generar otras interpretaciones, como relaciones con movimientos, relaciones con la incidencia de la luz, formas geométricas que aparecen en los sucesos, por ejemplo, de los videos, en fotogramas donde el ojo no los puede percibir de forma estática, pero una vez desglosados y analizados los puede leer desde otro lugar. Entonces, es un ejercicio que va permanentemente migrando entre distintos medios y entre distintos lenguajes. En esta práctica, entonces, lo que nos va a interesar es pensar. Acá traje una filmación de una página de un alumno en donde hay un poco el recorrido, digamos, de la experiencia, que va desde una cosa muy análoga, en un croquis de un boceto muy sencillo, y luego empieza a construir un modelo, en donde también tenemos esto de trabajar con lo que tenemos a mano, de trabajar con materiales reciclados, con materiales de desecho, con materiales que no tienen un sentido quizás concreto, pero puestos en otro contexto, aportan a ese proceso su particularidad. Entonces, la intención está puesta en que este modelado responsivo propone como objetivos pensar y modelar espacios a partir de explorar estas formas básicas, interactuando entre operaciones mentales, manuales, instrumentales e intuitivas. Le damos mucho valor a la cuestión de la intuición, y este hallazgo resultante de la serendipia de un proceso en el cual uno observa quizás momentos a lo mejor no tan usuales dentro de los procesos de diseño que normalmente se llevan a cabo en los talleres. Para proyectar y construir formas, para indagar situaciones inmersivas que tengan que ver con lo fenomenológico,
con lo que se percibe desde la fenomenología en esos espacios. Aplicar acciones responsivas que transformen las propuestas, registrando perceptivamente los cambios y efectos resultantes. Entonces nos interesa no solo las acciones responsivas desde el objeto que uno puede estar armando como un modelo en sí, sino también desde las acciones que otros efectos como el movimiento, la luz, la refracción del entorno pueden generar a la percepción de esos artefactos que vamos diseñando en conjunto, en donde los alumnos, llegado a determinado momento, deben pasárselo a un compañero que continúa la tarea de acuerdo a lo que está pautado. Desarrollar la representación análoga y digital migrando entre escalas, entre medios, y ensayando estas transformaciones y transposiciones, que son otras formas de lecturas posibles, quizás menos evidentes, y en distintos sentidos, de modelos, de materiales y de medios. Instalaciones efímeras, dibujos análogos y o digitales. Nos interesa entonces fundamentalmente describir y comunicar experiencias para lograr procesos perceptivos que resulten como una colección de series y secuencias aplicadas a las formas. El sentido entonces para nosotros será interpretar las relaciones y sensaciones resultantes en el diseño a partir de estas acciones, producto de los intermedios aplicados a las formas. Los resultados que hemos tenido en los trabajos intentan un poco abordar el uso de los medios digitales en esta interacción con los medios análogos en los procesos iniciales de diseño. Normalmente está como aceptado que todo lo que tiene que ver con lo digital es una cuestión que viene a cerrar un proceso que ya está dado, en donde se puede cuantificar, seguir una obra, trabajar con un BIM, hacer un render, lo que tiene que ver con la representación, con la simulación de la realidad, y no está suficientemente construida una metodología o una epistemología del uso de los medios digitales en las etapas iniciales del proceso de diseño, como elementos o como instrumentos que permitan abordar otras ideas o proyectar otros espacios diferentes quizás de lo que estamos acostumbrados a hacer por los medios tradicionales. Entonces, este tipo de ejercicios tiene el sentido de encontrar caminos alternativos en donde cada paso de medio impone sus propias lógicas, que están influidas además por el software que se use, porque cada software impone también las marcas y las lógicas con las cuales trabaja. Entonces no es lo mismo trabajar con un software que con otro, no es lo mismo generar imágenes fijas que trabajar sobre videos. Bueno, todos esos procesos que tienen que ver con la posibilidad de generar ideas innovadoras o proponer espacios, diseño espacial centrado en esta cuestión perceptiva, digamos, inmersiva de los objetos, como elementos que puedan colaborar a construir procesos absolutamente, digamos, aleatorios, si se quiere, y no tan prefigurados de una forma estandarizada, ¿no? Estamos trabajando sobre eso hace muchos años, en la facultad tenemos desde el año 2001, hemos estado abordando los medios digitales de distinta manera, y la idea un poco es tratar de construir una metodología o una epistemología que permita aplicar esta interacción, esta hibridación de medios como un proceso válido para abordar en las etapas iniciales los procesos de diseño. Así que bueno, muchas gracias. Bien, gracias. Seguimos con la caja de resonancia, una propuesta de ensamblaje didáctico proyectual. Lo presentará Alejandra Machi y Andrea Tapiábalos. Andrés Tapiábalos. Ahí no sé si Alejandra está silenciada, pero iba a arrancar ella.
Ya me acabo de dar cuenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Venimos en representación de la Unidad Nacional, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño. Y esta propuesta en realidad tiene que ver con una revisión de la cátedra que tengo a mi cargo de comunicación visual. Andrés Tapia se desempeña como jefe de trabajos prácticos y juntos hemos desarrollado una propuesta que está entendida en realidad como el ensamblaje entre dos segmentos prácticos. Toma el primer ciclo, lo hemos cerrado ahora en las vacaciones, en el receso, o sea, toma el primer cuatrimestre de la materia, y tiene que ver cómo dos segmentos prácticos se ensamblan para desarrollar contenidos diferentes, pero tomando como elemento conector lo que nosotros denominamos fragmentos para asociarlos en una y en otra práctica que están tomando contenidos distintos, pero están consecutivas en la secuencia pedagógica. La idea es, esta noción de caja de resonancia tiene que ver con encontrar un lugar donde los aprendizajes se amplifiquen en función de tomar elementos conocidos en una y otra secuencia. Básicamente nosotros trabajamos con estudiantes que se están enfrentando a hipótesis formales permanentemente, y así los enfrentamos a una visión geométrica espacial que está constantemente en construcción y en evolución a lo largo de todo el ciclo. Y para eso esta propuesta tiene tres abordajes simultáneos, ¿no? Uno de experimentación morfológica, que tiene que ver con generar una forma que le sea propia a cada estudiante, un abordaje sistémico geométrico, que tiene que ver con los modelos de pensamiento de la disciplina, del dibujo, propios de la disciplina arquitectónica, y un abordaje instrumental perceptivo que hace a todo lo fenomenológico, todo lo que impacta desde lo visual en lo que es el aprendizaje y la comprensión del espacio a través del dibujo. Lo que trabajamos en esta propuesta es una operatoria experimental con un segmento de práctica que se retoma en el siguiente a partir de un segmento, de un elemento que le sea común. Ese elemento común se va a retomar en la siguiente secuencia práctica, en realidad como una abstracción geométrica, y la idea es que esta cuestión conocida y comprendida geométrica y visualmente nos va a permitir trabajar con algunos objetivos que para nosotros son prioritarios y que dentro de un ciclo introductorio como estamos nosotros, nos eran muy importantes, como es acortar tiempos generativos, abstraer geométricamente, abstraer significativamente también, reforzar conceptualizaciones que están vinculadas a la posición de los elementos en el espacio y reconstruir la idea de unidad a partir de el segmento o la parte. Esto nos funcionó muy bien, nos dio una dinámica práctica y operativa de conceptualización de los modos de pensamiento del espacio para estos estudiantes que son iniciales en el ciclo introductorio, y pudimos abordar prácticamente en este primer ciclo todo lo que son proyecciones oblicuas, proyecciones ortogonales y perspectiva cónica, de una manera introductoria, pero muy satisfactoria. Lo voy a dejar a Andrés que les cuente un poquito operativamente cómo fue este proceso. Hola. Bueno, voy un poco para atrás ahí con las imágenes que estaban acompañando a lo que estaba comentando Alejandra. Arrancamos un poco con un boceto, una especie de completar una grilla espacial, que nosotros le decimos huella. Les damos un orden geométrico para que ellos puedan, con algunas reglas, completar estos cuadrados, esta trama. Las reglas son muy simples, hacen ese completamiento y eso va a facilitar después esa volumetría, ¿no? O sea, a partir de la huella aparece una volumetría.
todo tiene unas consignas de generación de forma. En principio claramente son de 2 dimensiones. Recuerdo que estamos en primer año, ¿no? Es el primer dibujo que hacen, casi la primera maqueta que hacen, además después de tener otras materias, pero en general es el primer abordaje que hacen a la generación morfológica. Entonces, con estas pequeñas reglas, ellos arman cada uno su maqueta. Como ven ahí en la imagen del centro, hay mucha cantidad de maquetas distintas y la apropiación de su propia morfología también es importante para sentir que no están replicando algo que ya existe, sino que es una forma propia la que van a representar. Después, obviamente, en cada uno de estos procesos, de estas series que nosotros llamamos, vamos incorporando distintas representaciones dentro de los sistemas gráficos de representación. En el principio arrancamos con las proyecciones oblicuas, ¿no? Con caballeras y militares en axonométrica, y hacemos una introducción al Monge, en donde esta forma nos ayuda a encontrar por ahí algunas profundidades que a veces en el sistema Monge en las plantas, cortes y vistas, son necesarias. Esto es un poco la síntesis de esa primera serie, de esa primera etapa, donde ellos representan un poco los elementos o las piezas a comunicar, las ordenan en unas láminas muy simples, en estos paneles. Estos son 3 paneles verticales que toman un poco todos los elementos, ¿no? Las axonométricas, un despiece, el Monge y fotos de maqueta. Siempre hacemos como una mediación, no tan compleja como lo que estaba nombrando recién Andrea, ¿no? De la mediación digital y analógica. Nosotros bajamos un poco esas morfologías complejas y hermosas que recién mostró, pero teniendo en cuenta que esto es nuevamente primer año, ¿no? Una vez que ese sólido está conformado, ahí aparece la segunda amplificación de la caja de resonancia, ¿no? Que es vaciar ese sólido y convertirlo en arquitectura. O sea que esto que tenía centímetros en esa trama modular, ahora pasa a tener metros, entonces pasa a tener escala. Esa escala ya se le puede incorporar un hábitat. Nosotros en este año hicimos el espacio multiespacio infantil, ¿era, no? Sí, multiespacio infantil. Hicimos como una especie de lugar, después le agregamos algún tipo de función, lugares cerrados, lugares abiertos, lugares con vidrio, también con algunas consignas bastante simples como para poder transformar ese sólido en un elemento casi como una cáscara. Después incorporamos también nuevos sistemas gráficos de representación, como la perspectiva cónica de un punto de fuga, que ven ahí abajo, que está hecha a mano o digital, pero no en programas de 3D, sino que directamente sobre el método. Seguimos avanzando con la incorporación de detalles sobre las plantas, cortes y vistas, sobre el sistema Monge. También abordamos algunas experimentaciones de la luz y la sombra con estas maquetas interactivas. Ahí se ven algunos de los chicos trabajando conjuntamente también con lo medio analógico y digital, que siempre vamos como yendo y viniendo, ¿no? Sobre cuestiones sobre la dimensión fotográfica. A veces también imprimimos, arriba hacemos síntesis a mano y volvemos a escanear para volver a tener una imagen distinta. Y después tenemos la última etapa, que es ya la cualificación final de todos los elementos que van componiendo esta nueva morfología. O sea que es la última amplificación de la caja de resonancia, es la cualificación del espacio interior y exterior de esa misma cáscara que ya fueron conformando. Acá se ven algunas de las imágenes. A la derecha es como una especie de panel que ellos también terminan de armar una comunicación globalizadora final, y en las otras imágenes, las del centro, son esos trabajos en editores gráficos de esa perspectiva que era a mano, después retocada con elementos de collage, y la maqueta final de representación, que este año propusimos que sea monocromática, solamente diferenciando texturas. Así que más o menos esa es la propuesta del ensamblaje didáctico proyectual, que es la caja de resonancia. Gracias, Andrés. Nos tomó de primera etapa del cuatrimestre cerrar
por primera vez así un poco más acotadamente toda esta dinámica, que por supuesto todos los sistemas geométricos vuelven a ponerse en juego en este segundo cuatrimestre en una idea de profundización, pero nos había costado mucho en un ciclo introductorio poder trabajar con estudiantes que vienen con formaciones muy diversas desde su formación básica y poder trabajar con un piso de arranque, tanto desde lo geométrico, lo matemático, lo perceptivo, tanto también como el acercamiento a lo digital, o sea, todo esto nos costaba muchísimo, y esta idea de retomar un fragmento morfológico de una primera serie de trabajos y retomarla desde otro contexto en esta segunda parte, vaciándolo, generándolo el espacio, incorporando escala, nos permitió que ellos conocieran mucho la primera morfología, tuvieran un contacto geométrico, una aprehensión formal, pero en otro contexto. Y esa cuestión de tener cada uno su morfología y trabajarla y desarrollarla para el aprendizaje de los sistemas geométricos del pensamiento del espacio en arquitectura en un ciclo introductorio nos funcionó realmente muy, muy bien. Así que, bueno, este es el resultado. Gracias, Andrés, y les agradecemos a todos. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí todo muy, muy interesante. Yo por mi parte me fui anotando así varias cosas de este enriquecimiento. Les recuerdo a todos que vamos a tener después de las presentaciones, de todos unos minutos para poder intercambiar, ¿no? Hacernos repreguntas, porque esa es la idea también de estos espacios, ¿no? de este espacio de comisión, en que nos podamos enriquecer mutuamente, también como profesionales y como docentes también, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, en estos momentos ahora seguiría Jorge Luis Rodríguez Aguilar, que nos hizo llegar con un vídeo su presentación, el taller artístico pedagógico de diseño fotográfico, una introducción necesaria. Adrián nos la va a proyectar y ahí la escuchamos. Buenos días, soy el doctor Jorge Luis Rodríguez Aguilar, profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro de La Habana, Cuba. ¿Se escucha? Quien le va a presentar la ponencia, el taller artístico pedagógico de diseño fotográfico, una introducción necesaria. Las dinámicas contemporáneas de la comunicación visual estimulan la creación de estrategias en torno al hecho artístico, como la conceptualización y práctica del taller artístico pedagógico de diseño fotográfico que desarrollamos desde hace algunos años en la Academia Nacional de Bellas Artes, San Alejandro de La Habana. Este taller tiene como único objetivo la formación sistemática de la fotografía en la vinculación con el diseño, a partir de leyes, de principios que son comunes en el diseño y en la fotografía, como objetos de la comunicación visual, en un proceso articulado y dinámico con resultados provechosos hasta este momento desde la expresión artística y comunicativa. Aunque el concepto de diseño fotográfico suele entenderse generalmente como diseño para la fotografía, así lo recogen algunas bibliografías, no debe verse como dos campos separados. Por lo general, lo defino como una disciplina profesional que estudia los sistemas de información y sus modos de producción, con el objetivo de convertir los datos en formas visuales, teniendo en cuenta los procesos perceptivos y comunicativos. Consiste, dicho de otra manera, en la creación de imágenes y productos funcionales con fines netamente comunicativos, por lo cual hace uso de las nuevas tecnologías y del diseño en particular, sí, en una especie de comunión bastante provechosa, para un desarrollo que, por supuesto, siempre suele ser más estructurado de lo que en otros talleres se propone. Todo lo anterior nos permite definir, o por lo menos defino de esta manera, que el diseñador fotográfico se encarga de recoger aquellos resultados, aquellas particularidades que permiten estructurar o componer una realidad e interpretarla, para luego ordenarla y presentarla de una manera creativa y eficiente. Si lo vemos desde esta perspectiva, el diseñador fotográfico es un profesional que analiza y transforma datos en estructuras visuales mediante el conocimiento de procesos perceptivos y cognitivos, el reconocimiento de los contextos socioculturales donde actuará y la utilización conveniente de medios y soportes de la imagen. De ahí que su campo de acción es la comunicación a través de las imágenes visuales.
Aunque muchos se aventuran en definir rápidamente qué es una imagen, lo cierto es que de manera general se suele... Adrián, al silenciarte dejó de salir el audio. La primera sección es figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa, así como representación viva y eficaz de una intuición o una visión poética por el medio del lenguaje. Por extensión se asocia que es la representación mental de alguna cosa percibida por los sentidos. Y por tradición la imagen se suele asociar con lo icónico representativo, de ahí que su carácter sea el de la semejanza. Pero Eco nos advierte que la imagen no se asemeja a los objetos, sino a las condiciones de percepción que estos tienen. Y su lectura está fuertemente condicionada por el lenguaje verbal. Bueno, esto nos lleva entonces a las funciones principales de la imagen en la comunicación visual. Como la fotografía es un género comunicativo por excelencia, debemos tener en cuenta estas funciones que le pueden aportar a nuestra imagen un sentido más preciso. De ahí que entonces vamos a tener algunas, entre ellas las comunicativas, evidentemente, que básicamente se usa una imagen para provocar algún sentimiento específico. La función educativa aparece cuando se utiliza una imagen con un propósito de transmitir algún concepto, un valor específico, alguna actitud positiva, a manera de hacer, que nos permita una reflexión en torno a una acción a corto plazo. Suelen ser imágenes que establecen una comunicación directa. Por lo general aparecen acompañadas de textos claros y precisos y su nivel de representación es anecdótico. Esto es muy importante. La función didáctica nos permite elaborar un juego entre la enseñanza y el aprendizaje. Este tipo de imágenes tiene como propósito la instrucción sobre alguna cuestión particular, ya sea de carácter social, cultural, científico, político, religioso, de cualquier otro. Por lo general guardan mucha relación con la función educativa y la descriptiva y suelen ser ilustrativas en su presentación. La función descriptiva narra o ilustra una situación o una época o un contexto específico, por tanto es que tiene bastante relación con las funciones anteriores, sobre todo con la educativa. Fundamentalmente se trabaja cuando se pretende explicar a una persona cómo es algo. Tenemos la función simbólica, que tiene una significación específica, reconocida por todos, y es aquella que pretende que se entienda una imagen reconocible a partir de una historia pequeña. Es como un buen chiste. La fotografía simbólica suele ser muy sencilla y precisa en su composición y no abusa de los detalles. Tenemos la función estética o de placer, que no es más que aquella que nos pretende o nos intenta agradar a la vista, cuando lo que se busca es que en una combinación de colores o de formas nos resulte plenamente agradables. Un buen ejemplo de estas son las utilizadas en la publicidad, en la fotografía comercial, en el mensaje, en la fotografía que se usa para el turismo. No existe una característica concreta de este tipo de imágenes, porque son precisamente muy también. Por último tenemos la función reflexiva de opinión, que es cuando se intenta cambiar una opinión de alguien a partir de alguien. Se buscan imágenes que sobresaltan, que resalten algunas características, por ejemplo, lo bueno o lo malo, algún estado de opinión. Es lo que pasa con imágenes publicitarias, fundamentalmente, que suelen ser ricas en connotación. Por eso se vale de la ironía, del sarcasmo, de la sátira, de la parodia, del humor, de la crítica social. Ahora, para lograr una buena comunicación, se deben tener en cuenta algunas características fundamentales, sobre todo a partir de la selección del núcleo o la idea central, que toma como elemento conductor la comunicación y los elementos que se utilizan para representar. De ahí que entonces la creatividad sea la habilidad para encontrar soluciones novedosas y adecuadas a problemas aparentemente insolubles de un modo diferente y efectivo. Y ya estoy anunciando un poco, vamos a ir viendo algunos elementos que tienen que ver con la creatividad. Para que exista entonces un mejor desarrollo de este elemento fundamental en todo proceso creativo, debemos tener en cuenta algunos aspectos clave. Por ejemplo, el conocimiento está dado de la cantidad de información que tengamos sobre lo que hacemos. No tanto de la obra en sí, sino de los ambientes, ya sean históricos, por ejemplo, sociales, culturales, las particularidades temáticas que se abordan, el género propio o al que alude las situaciones específicas de este elemento que vamos a ir trabajando en imagen fotográfica, sino también de la técnica, del arte del buen diseño, de la fotografía, de sus leyes, sus principios, sus conceptos, así como el dominio de los programas informáticos con los cuales se trabajará y toda aquella otra técnica que nos permita un mejor resultado físico. Por su parte, la libertad está dada primero en tener un buen conocimiento del diseño y la fotografía, que permita con posterioridad no ceñirse a todas las reglas ni encasillarse en patrones establecidos, rígidos, estrechos, que permitan la creatividad.
El poder de valoración rige la capacidad propia del diseñador fotográfico de darse cuenta, de reconocer, de apreciar o estimar el valor propio de su trabajo, reconociendo sus aciertos y desaciertos, con el fin de dar una valoración a lo que realiza. En este sentido se articula también con la honestidad, que defiende el grado de sinceridad, de veracidad y autenticidad que se tiene con lo que se realiza. Un diseño creativo debe ser novedoso, aun cuando parta de la apropiación de un tema o una idea, pero nunca debe ser una copia y menos un plagio. Por su parte, tener la autoestima alta implica reconocer las virtudes y defectos que se tienen, así como el nivel de desempeño de la profesión. Debemos ser capaces de reconocer cuando la autoestima la tenemos baja y cuando el ánimo no nos acompaña para trabajar. Ese día es mejor no emplearse en nada, pues se corre el riesgo de no realizar nada pronto. Tanto el diseño como la fotografía necesitan de una disposición total de los sentidos, de un buen ánimo, de espíritu, de que se realice. La flexibilidad y la creatividad permite ceder, acomodarse y adaptarse a las situaciones que se presentan durante el proceso de trabajo. Es necesario ser flexible en tanto no siempre el diseño se acompaña de la misma manera y cada vez el diseño exige una solución novedosa del área específica en que se trabaja. Por último, el pensamiento lateral es una herramienta que nos permite asumir el problema desde un nuevo punto de vista, estableciendo asociaciones, dinámicas diferentes en el proceso creativo. Cualquier obra de diseño fotográfico se destaca por su alto poder creativo. Por esa razón, su concepción debe realizarse de acuerdo a lo que se quiere comunicar y al público al cual va dirigido. Estamos, muy bien. Bueno, quiero recordarles, y en realidad decirlo porque no lo mencioné antes, esta presentación de Jorge Luis Rodríguez Aguilar. Él es de la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro de La Habana, Cuba, y bueno, por el contexto puntualmente de la realidad de su país, que no disponen en determinados horarios con energía eléctrica y bueno, mucho menos internet, previó esta posibilidad de no poder participar y entonces nos envió, más allá de las dificultades técnicas y de audio que tenía el video, pero bueno, queríamos que tuviese la oportunidad de estar presente. Seguimos con la presentación de importancia de la maqueta analógica durante el proceso de diseño. El autor es Cristian Gonzalo Escuario. Te escuchamos, Cristian. Hola, buen día. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la aceptación de la invitación a participar. Esta ponencia que les traigo hoy a exponer nace de un material teórico en el 2020 que elaboré en pos de un contexto de cuarentena, de encerramiento obligatorio, aislamiento obligatorio, y que en ese momento no poseíamos en el taller donde yo trabajo como docente un material que sustentara ciertas prácticas o ciertos conocimientos que se daban en el ámbito presencial del taller. En ese contexto elaboró este material que se desarrolla en 4 secciones, cuyo eje conector es la importancia justamente de la maqueta en el trabajo de los estudiantes de primer año que vienen de secundarias, que muchas veces son técnicas o muchas veces son de las ciencias sociales o de las ciencias naturales o económicas y no tienen, digamos, la herramienta base para poder llevar a cabo un proyecto arquitectónico. En este sentido, la primera barrera que hay que, digamos, trabajar como docentes es la autoimpuesta que dice el estudiante cuando llega al taller: yo no sé dibujar, yo no sé maquetar. Es ahí donde aparecemos los docentes con nuestras estrategias para poder abordar y enseñarles este instrumento. Como dije recién, hay 4 secciones en esta ponencia. La primera es el tipo de maqueta, que acá me hago un poco, cito a Carrasco Lefort, que nos presenta 2 tipos de maqueta: la maqueta de
configuración, que es esa maqueta que nosotros le decimos maqueta de estudio o maqueta de proceso, y la maqueta de presentación. La maqueta de configuración es aquella que hace énfasis justamente en el proceso, es la maqueta precaria, que muchas veces es elaborada con cartón reciclado, que un estudiante logra conseguir de otra maqueta que ya fue desechada, o la típica situación donde el estudiante va como un recolector por los supermercados recolectando cajas, y que es muy rica conceptualmente. Y la maqueta de presentación, que es la que hace énfasis en el detalle, que justamente la encontramos en una instancia final del proceso creativo. Es importante que el estudiante sepa cuál, o digamos, en qué instancia está del proceso proyectual, porque nos solemos encontrar con estudiantes que quieren, digamos, brillar, resaltar, arriesgarse a un proyecto con sus ideas previas, y de pronto presentan en una primera instancia una maqueta muy definida, muy prolija, y hay que decirle, no, pará, estás salteándote un par de pasos que necesitamos que transites en ese hacer, digamos, dentro de lo que es la precariedad de la maqueta. La segunda sección es el concepto de escala, que es algo sumamente importante, sobre todo en los primeros años de arquitectura. En este caso tenemos las escalas de reducción y la escala de ampliación. Nosotros en arquitectura usamos la escala de reducción para tratar de llevar hacia un tablero toda la representación física analógica de un edificio. El concepto de escala es sumamente, digamos, hay que revisarlo constantemente durante el proceso, porque sucede que, por experiencia pedagógica, un estudiante puede entender la escala, aplicarla a los elementos configurantes del espacio, placa, barra y volumen, y de pronto, si quiere, no sé, capaz que juegue con agrupaciones de árboles, o incluya mobiliario, o demás elementos adicionales a lo que son la arquitectura propiamente dicha, y no están representados con la misma escala. Eso denota como la falta de conciencia o la falta de entendimiento del concepto de escala. La tercera sección hablo sobre los materiales. En este caso, revalorizo el uso del cartón de caja, por ejemplo, durante el proceso y en la presentación de la maqueta. En sí, lo que es los materiales utilizados, esto es algo que en el taller de arquitectura y en la facultad en sí, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, no sé si lo dije, es algo que mantenemos transversal en todas las materias, de que el material lo decide el estudiante, ya sea para la instancia de configuración o para la instancia de presentación, según su bolsillo, en definitiva, en contexto de la universidad pública y gratuita. En ese caso siempre motivamos al estudiante a buscar alternativas de materiales secundarios, inclusive hasta la maqueta de configuración puede llegar a ser, digamos, con el mismo material que se empleó para realizarla, en prolijarla y presentarla en la instancia final. Entonces presentamos esa alternativa. Y por último, la última sección, estoy tratando de ir rápido por el tema del tiempo, presento tips para maquetar, que me pareció muy interesante incluir esta sección, justamente porque el estudiante necesita quizá hasta un cierto ritmo, un cierto método de decir, bueno, ¿qué es lo primero o por dónde empiezo a la hora de maquetar? En ese caso, por ejemplo, los tips que sirven para maquetar en la instancia de configuración, lo primero es una base rígida. Realizar una base rígida que sea digamos, un transportador
de las ideas desde tu casa hasta la facultad, que nuestra carrera sigue siendo presencial. Esa base rígida tiene que ser un soporte en el cual no se pansee cuando vos hagas esa experiencia del juego morfológico y del juego espacial, esa búsqueda de esa espacialidad. Utilizar materiales livianos, siendo conscientes de que no todos los estudiantes viven cerca de nuestra unidad académica. Tenemos al costado del complejo donde está ubicada la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan, un conjunto departamental donde hay muchos estudiantes de nuestra carrera, pero también tenemos estudiantes en pleno centro, que serían 25, 30 minutos en colectivo, y en las zonas rurales más cercanas a la urbe, que son 45, 50 minutos en colectivo, y sabemos que la maqueta por lo general ocupa un espacio y es como complicada llevarla 2 veces por semana al taller. También ahí está en la escala utilizada. La escala por lo general suele ser en primer año una escala de 1 en 50, 1 en 100, 1 en 25 en casos donde se necesite mucha precisión en los detalles. Los materiales económicos, en la etapa de configuración, esta idea de materiales que sean fáciles de cortar, fáciles de romper. Nosotros en la facultad somos el equipo de cátedra de primer año de ambos talleres, somos 2 talleres en la UNSJ. En primer año somos tildados como los profes malos que rompemos las maquetas. Y en realidad nosotros lo tomamos como algo gracioso, porque en realidad en ese romper la maqueta es una cuestión de desarmar, construir, volver a construir este conocimiento juntos, ¿no? Una materia que es sumamente práctica. Y después cuestiones con uso de herramientas. Mantener el filo del cúter parece algo muy básico, muy quizás escueto, muy básico, pero una persona que no viene con digamos, la tradición o la a priori de utilizar este tipo de herramientas, necesita tener seguridad sobre los elementos. Y el cúter, por ejemplo, tiene un mecanismo de seguridad para trabar la cuchilla, necesita un mantenimiento de cortar esa cuchilla cada tanto, si no te rompe la maqueta, en vez de cortarte. El uso del escalímetro como elemento de precisión es clave para mantener una lógica dimensional ergonómica durante el proceso proyectual y que sea un ejercicio real y no utópico. Y para las maquetas de presentación, primero, antes que nada, el primer consejo, el primer tip es una reflexión acerca de, ya teniendo las ideas plasmadas, trabajadas, exploradas, ¿cómo lo voy a comunicar? Porque en la instancia de presentación está la evaluación docente, que el día de mañana puede traducirse en la evaluación de un cliente o en un concurso. Entonces, a partir de eso, de pensar y reflexionar acerca de cómo comunicar lo que he trabajado, el proceso, los resultados obtenidos, buscar la estrategia para economizar tiempos, qué materiales debo ir a comprar, cómo la voy a llevar a la facultad, y muchas otras cuestiones que son procedimentales. Destinar un espacio cómodo, esto es sumamente importante, que es algo que también se toma como algo chistoso, entre los mismos estudiantes lo comentan, de que no tienen espacio en sus casas para guardar la maqueta. Y sí, el espacio de maqueta es un espacio que necesitas, un acopio de materiales, un espacio para trabajar propiamente dicho, y un espacio para ir volcando todo lo que vas trabajando, cortando, midiendo, etcétera, a la maqueta en sí. Voy a ir salteando algunos tips para ir un poco más rápido. Revisar la maqueta de estudio o la maqueta de configuración, qué queda, qué se arregla y qué se rehace. En esto de decir, bueno, revaloro lo que he construido en este proceso, qué me sirve, qué tan comunicativa es la producción que vengo haciendo y qué necesariamente tengo que rehacer para que la idea se logre comunicar tal cual. Por ahí uno puede rescatar muchas cosas de la maqueta proceso. Limpiar superficie de cartones, esto de que si utilizo cajas por ahí de supermercado no aparezca la marca de lo que hubo adentro, que es muy habitual y no termina arruinando un poco la percepción o la lectura de la idea arquitectónica. Reevaluar la incorporación de color, textura, para no infantilizar, tratando de evitar
infantilizar esta producción que tiene que tener carácter de una carrera de grado, incorporar contexto inmediato, incorporar rótulo, norte, y sobre todo consultar constantemente con el docente. Una vez que ya terminé como estudiante mi proceso de ideación arquitectónica, ¿por qué no le puedo seguir consultando al docente si colocar de una forma un árbol, a maquetearlo de alguna forma, o pintar la maqueta, o agregar una textura? En fin, como conclusión del trabajo, creo que todo lo que he expuesto denota la importancia de la maqueta analógica, esta idea de manipularlo, de tenerlo en las manos, poder construir, desconstruir, romper, reconstruir, en pos de esa búsqueda espacial. Y si bien hoy por hoy existen muchos software que nos permiten el modelado 3D y buscar la facilidad desde otras miradas más contemporáneas, inclusive hasta más realistas, con esto de los renders y poder navegar el espacio virtualmente, en primer año el estudiante no está con con la madurez suficiente para poder en una pantalla aplicar toda esa exploración y esa espacialidad. Por eso es sumamente necesario el trabajo sobre maqueta analógica. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Cristian, muchas gracias. Seguimos con diseño inclusivo en espacios interiores. Lo presentará Silvia Marta Martínez, y también son coautoras, pero están ausentes en estos momentos, María Alejandra Uribio y Cristina López. Te escuchamos, Silvia. Buenos días. A ver, no se me ve la imagen. Ahora sí la imagen. Yo estoy en representación de la Cátedra de Diseño Inclusivo, perteneciente a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Bien? Es una materia cuatrimestral, lo que nosotros llamamos una materia electiva, ¿sí? Los estudiantes pueden elegir entre un abanico de posibilidades y entre ese abanico está nuestra materia. ¿Bien? Voy a hacer una pequeña presentación, ¿sí? A ver, perdón, que algo está pasando acá. Ahí estamos, vamos a compartir una pantalla. Es sobre los lineamientos que tenemos que generar en la cátedra. No hay problema. Bien, nuestros lineamientos van desde el ser, el saber, el hacer y el convivir a través de los conceptos, procedimientos y valores que tratamos de inculcarle a nuestros estudiantes. La carrera del diseño de interiores es una materia nueva que tenemos, el diseño inclusivo, en donde tratamos de acercar a los estudiantes, ¿sí? Y lograr una profesionalización en los diferentes ámbitos en que se pueden desarrollar. Por lo general, el diseñador, cuando diseña, no piensa en el diseño universal, piensa en los sentidos básicos, gusto, olfato, generalmente en el sentido de la vista, y se olvida de los y las diferencialidades que tiene el ser humano. Entonces, Silvia, desde la cátedra hemos... Te escuchamos con una cierta dificultad, entonces me parece que sería mejor si apagás la cámara y sale solo el audio. Vamos a escucharte mejor. A ver, salimos sin el audio. No, sin la a cámara. Ver, ¿ahí se ve bien? ¿Ahí se escucha? Sí, escuchamos. Se escucha mejor, quiero decir, disculpa. Sí. Seguí, por favor, gracias. Está mejor el audio. Bien. Entonces, volviendo desde la cátedra, estamos tratando de acercar a nuestros estudiantes a una realidad en la que vivimos con diferencias funcionales. ¿Sí? Nuestra experiencia nos ha llevado a tratar de hacer una premisa, realidad una premisa, que es hacer disponible un objeto para una acción eficaz. Bien, como diseñadores, vamos a solucionar problemas, necesidades y sobre todo deseos del usuario.
es algo que desde el diseño inclusivo estamos tomando una franja de comitentes, de usuarios, ¿sí?, que no se está tomando desde el diseño. ¿Bien? Actualmente sí está, digamos, hay todo un movimiento. Disculpen que hablo rápido, pasa que estoy pensando en el tiempo que tenemos, ¿bien? Y llevamos a tener dos etapas dentro de lo que es el diseño inclusivo, que es la presentación de la problemática, en la que los estudiantes, mediante nuestro sistema, un sistema que tenemos en el que hay un dinamismo, ¿sí? Hay un intercambio, hay una impronta de transformación en el concepto que tenemos como diseñadores, ¿sí? Y toma la etapa analítica en donde se presenta el problema. ¿Cómo se presenta el problema? Los estudiantes tienen que acercarse y tener la experiencia con el usuario. Se diseña un trabajo práctico final en el que se designa determinada funcionalidad o discapacidad, como se prefiera llamar, ¿sí? Y cuál sería la posible solución. La solución tiene que ir destinada a que sea una solución que no indique que hay una discapacidad o una diferencia funcional, sino que tiene que estar adaptada para todos los usuarios. Una persona con un problema motor y el que no lo tiene también. Siguiendo este lineamiento, en la presentación de la problemática llegamos a una síntesis en la que se van determinando cuáles son los puntos focales del diseño. Hemos logrado satisfactoriamente tener un intercambio muy enriquecedor con los estudiantes, de los cuales hemos tomado dos trabajos en particular en el que se diseña vivienda para personas con hipoacusia, con problemas auditivos, y todas las posibles soluciones que tenemos para que dentro de la utilidad se siga conservando la estética a la que apuntamos los diseñadores. Y otro trabajo que nos ha llenado de satisfacción ha sido el diseño de un salón de enseñanza de baile, en donde los alumnos han contemplado todo tipo de discapacidad y en donde hemos notado que muchas veces los profesores, los profesionales de diferentes disciplinas no toman en cuenta que no es solamente enseñar su disciplina, sino poder incluir a cualquier usuario. Los alumnos han adaptado un salón de baile que es existente acá en San Luis de Tucumán, incluyendo cambios en solados, iluminación, formas en que las personas con hipoacusia puedan sentir el ritmo de la música y puedan tomar una clase también. Entonces hemos logrado, reitero, muy satisfactoriamente que los alumnos tomen contacto con esta realidad, se empapen y luego, mediante una puesta en común, se hacen aportes de los diferentes grupos. Eran varios grupos, digamos, dentro del dictado de la materia, pero estos dos en particular se han destacado por tomar un espacio existente y transformarlo. Desgraciadamente no se pone por pantalla para mostrarle una pequeña del... a ver... para compartirles imágenes, digamos, de estas modificaciones. Bueno, en síntesis, es eso el trabajo de la cátedra, acercarnos a la comunidad y poner en evidencia la amplitud de posibilidades que tenemos como diseñadores dentro del abanico de diferencias funcionales de los posibles usuarios. Bueno, muy bien, Silvia. Gracias. Te hemos podido escuchar más allá de las dificultades técnicas que tuviste. He tratado de ser breve, dado el tiempo que teníamos, y bueno, sí estamos con muchos problemas acá, no sé qué está pasando con las redes, porque evidentemente es un problema de red, no. Está bien, de acuerdo. Sí.
Muchas gracias. De acuerdo, buen día. Bueno, hemos escuchado a todas las presentaciones preparadas para esta comisión, y ahora es el momento en el que podamos intercambiar, preguntar, repreguntar, ¿no? Hay ahí ya algunos que arrancaron por el chat, no sé si quieren, pueden hacer ahora de forma ordenada, prender sus cámaras y sus micrófonos, y poder hacer una pregunta breve, y también en las respuestas breves a los... yo tomo esta de la del chat, en la que alguien hacía referencia a lo que Cristian había presentado en esto de el romper, y bastante encomillado, ¿no? Esta idea del romper las maquetas y todo lo que pasaba. Quizás, lo digo yo desde mi parte, yo soy pedagoga, pero bueno, acompaño, este es mi rol en la universidad, soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación, pero acompaño en la parte docente, en la formación docente de los profes de la facultad. Y entonces esta idea también, ¿no? Que no es ni más ni menos de los procesos del avance y retrocesos que tenemos, ¿no? Pero bueno, ahí aparecía esto, ¿no? Lo duro que parece esto de romper la maqueta. Una Claro, tal cual. Te agradezco. Justamente en esa instancia del proceso proyectual, nosotros siempre hacemos hincapié en esto de que las maquetas en la construcción, por eso hablaba mucho de la precariedad de la construcción que llevan al taller para consultar. Inclusive les pedimos que no usen pegamento, que lleven cinta papel, que la cinta papel no te rompe el cartón, te lo pega y lo puedes ir moviendo, porque la exploración justamente es eso, de poder armar, desarmar, volver a armar, traer, correr, inclusive las dimensiones que muchas veces suceden en los años superiores, las trabajan siempre en planta y luego en maqueta. No, en el proceso proyectual del primer año es necesario verlas en 3D y poder maniobrarlas y poder cambiarlas. Entonces ahí está la diferencia en los dos tipos de maquetación. Gracias, Natalia, por tu comentario. Sí, en nuestro caso, Cristian, mucho gusto. Que estamos en arquitectura y también haciéndome eco de Natalia, también los procesos se dan, estas maquetas que mostrábamos en esta secuencia, en realidad se dan con mucho trabajo con los docentes sobre el taller, y justamente hacemos hincapié en esto que comentabas vos, ¿no? En tratar de que las maquetas no tengan una terminación acabada en etapas de proceso, justamente porque la idea es que ese proceso de comprensión del espacio, que permite también el acercamiento de la maqueta como un modelo analógico, justamente tenga esas instancias de modificación en el taller a partir de las correcciones. Y a veces nos sucede mucho que los chicos se entusiasman en primer año con la maqueta y no quieren trabajar con materiales de desecho, o no quieren que estén no pegadas definitivamente, entonces aparecen de una clase a la otra con la maqueta como que parece final, y en realidad justamente es un tema ¿no? Bueno, hablar mucho con los estudiantes, con los grupos, trabajar, los docentes tienen todo ese trabajo, esa metodología de justamente hacer hincapié en esta idea del proceso constante, ¿no? Del pensamiento de diseño, para poder justamente usarla como un elemento de modificación, igual que lo que es la gráfica, ¿no? Así que sí, creo que el romper es un encomilladazo enorme, porque justamente lo que hace es una modificación, pero muchas veces es cierto que hay estudiantes que están como, especialmente en primer año, ¿no? Como atrapados en esta idea de la terminación muy rápidamente, y no pueden separarse de ahí, entonces es todo un trabajo también, ¿no? de aprendizaje. Tomo, Alejandra, de esto de lo que decís, y en algo en lo que estaba revisando, porque tomé justo de la primera presentación que escuchamos de Santiago, de Agustina y Jennifer, cómo hicieron hincapié ellos en las tomas de decisiones, ¿no? En los alumnos como protagonistas. Entonces, creo que también tiene que ver con, es un proceso totalmente distinto, digamos, no, pero ahí va también en esto, ¿no? No sé,
veo con cámara prendida a Santiago y Agustina, si quieren retomar en esto, en lo que decíamos, ¿no? La toma de decisiones y cómo el docente va llevando, ¿no? Porque no es dejarlos en solitario, es el rol del docente también acompañando para esta toma de decisiones. Sí, pensando esto en la maqueta, esto que comentaba Cristian, decía, bueno, Cristian creo que era, no me acuerdo quién, que hablaba de que le traían la maqueta final al principio, y entonces a nosotros nos pasa lo mismo, pues nos traen la ficción cuando queremos que estudien el caso estudio. No. La ficción viene al final y es cuando se van a divertir. Ahora necesito que dibujen, que entiendan el edificio, porque ese material es el rico, es el que después les va a servir al final del proceso. O sea, en cierto punto, el trabajo es muy libre, pero somos extremadamente ortodoxos en el sentido de tener todo muy estipulado. Entonces hay una falsa libertad, por así decirlo, pero que es suave, pero la libertad la tiene el alumno, nosotros no. Nosotros estamos como estipulados, sabemos que esto funciona en este momento, esto funciona como está, tenemos como más o menos los timings, lo estamos empezando a desarrollar esos timings. Entonces sabemos cuándo empezar a tener una especie de gimnasia entre cuándo somos, digamos, tienen que dibujar y estudiar, y cuándo entra la parte de la ficción. Y también está el gradiente, ¿no? Digamos, porque al principio somos muy presentes, pero cuando entra el trabajo del alumno, ahí nosotros nos corremos a un costado y animamos a que los alumnos traigan sus deseos, sus películas, o sea, se vio claramente el trabajo, quizás no se aclararon en la presentación, pero Agus y Jennifer fueron alumnas del primer curso y después pasaron a ser ayudantes. Y toda esta idea y todo este espíritu del anime y de trabajar en Japón y todo fue aportado por ellos. Los docentes lo único que hicimos fue acompañar sus deseos y sus gustos y su deseo de explorar una estética y un trabajo. Ahí creo que ahí radica, y creo que eso lo han aceptado muchísimo los alumnos. Bien, muy interesante. Yo tengo varias cosas para preguntar, comentar, porque la verdad es una riqueza increíble, pero no quisiera dejar de dar la oportunidad, si alguien no se anima de hacerlo a micrófono prendido, si lo puede escribir en el chat, por favor, de las personas que han entrado para escuchar estas presentaciones, como también los mismos expositores. Una consultita, yo Andrea, que me gustó muchísimo tu exposición, Andrea, es un placer. Comentábamos con mi colega que hemos hecho hace años un curso de migración analógica digital vinculada, me decías acá en el chat, con Julio Bermúdez y con Montagu. Preguntarte, por ahí no lo escuché, habías comentado que este taller toma varias carreras, y el nivel en el que las toma, ¿en qué año están las carreras? ¿O es libre que cada uno intervenga? ¿Es un taller libre? Mira, es un taller, en este caso, optativo, y estaba planteado para el primer ciclo de la carrera, o sea, de primero a tercero. Pero ¿qué pasó? De primero a tercero. Sí, el primer año tuvimos alumnos de primero a tercero, mezclados con algunos de cuarto, por ejemplo, que inclusive, digamos, les interesaba. Hicimos grupos mixtos entre carreras y entre niveles, y eso te iba a preguntar. Súper interesante. Pero ¿qué pasó? Los siguientes años se fue transformando, casi te diría, en un curso de gente de nivel superior, o sea, cuarto y quinto año. Entonces empezamos a transformar un poco, el ejercicio era el mismo, pero íbamos teniendo, digamos, gente otra mucho complejidad. Más complejamente, Claro. digamos, más formada, y a su vez más estructurada, porque ese es el problema del trabajo, un poco de lo que proponemos nosotros, que es esto de que están hablando acá de la maqueta, de los reciclados. O sea, la idea es que es como un proceso biológico casi, es una cosa viva. Entonces el material que vos tenés en tu casa puede ser el material que te dispare la idea sobre la cual vas a trabajar. Esto de que la materialidad, digamos, el material con el que yo voy a pensar una idea, influye y determina mucho lo que yo pueda hacer, lo tomamos nosotros como una impronta y como un ejercicio, digamos, a desarrollar. ¿Qué pasa si, bueno, hemos tenido unos trabajos hermosos, la gente se super copa porque encuentra un canal abierto en donde como que pareciera que vuelve al estado
primero que tenía del diseño, y que después de 4 o 5 años de carrera lo ha perdido porque está todo pautado, cómo hay que entrar, qué hay que hacer, claro, qué hay que llevar. Entonces el trabajo es desarmar eso, y una vez que eso se desarma, los resultados son excelentes, o sea, son súper estimulantes. Para mí como profesora son muy estimulantes, porque claro, además ofrecemos algunos tips de algunos software, todos mezclados, digamos, no es que damos un software, sino todas cosas sueltas, que más bien serían instrumentos para diseñar desde el punto de vista de las ideas. Entonces, utilizados en otro contexto, resultan otras cosas. Entonces tenemos alumnos que son diseñadores industriales y que trabajan a lo mejor con programas de Blender o Rhino, tenemos arquitectos que salen de lo que es el modelado para arquitectura, y se producen esas hibridaciones entre las disciplinas que resultan muy interesantes. Lo que sí es que como profesor, digo en este caso, como guía, uno tiene que estar dispuesto a dejarse llevar por lo que acontece, que también es como un grado de libertad en el cual cada curso es como una caja de Pandora, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar dispuesto a eso, a desestructurarse y a dejarse un poco llevar por lo que va aconteciendo, que es muy interesante. Y te hago otra pregunta, perdóname Andrea, que me encantó. Este taller es un taller optativo que está dentro de una materia, como o sea, el estudiante que la cursa de la carrera de diseño industrial o de comunicación o de arquitectura, Sí. ¿le funciona dentro de su crédito como una electiva? Sí. ¿O es así? Es como una electiva, es un crédito. Exacto, es Bien. un crédito. O sea, Sí. es un crédito, pero que está asociado a diferentes carreras. Exacto. Y nosotros tenemos, por ejemplo, yo trabajo también en la facultad en una cátedra que trabaja lo que es la representación análoga, o sea, representación manual, maquetas, percepción. Sí. Bueno, trabajo en otra que son medios digitales, trabajo el diseño espacial en el espacio a partir de recursos digitales y el diseño del espacio virtual, digamos. O sea y esta otra que trabaja como entre medio, haciendo una hibridación entre ambas. Entonces, un poco es como barrer, digamos trabajar de coser y de hacer nuevos tejidos a partir del uso no tradicional ni de los software ni de los recursos. Me parece muy interesante que funcione como electiva de créditos dentro de diferentes carreras. Exacto. O sea, nosotros no tenemos todavía aceitado ese tema, y me parece justamente una dinámica muy interesante para las carreras que son de origen proyectual, específicamente porque podés trabajar en grupos mixtos, los productos son muy interesantes, y aparte se potencian todos los estudiantes entre sí. Me parece que está muy bueno eso. La verdad, felicito, me encantó. Le doy la palabra a Natalia, que tiene la mano levantada. Te escuchamos, Natalia. Ahora sí. Tengo una pregunta. Todas las exposiciones, las presentaciones nos llevan a muchas reflexiones. Una que se me viene a la mente, pues ya que estamos hablando del modelo analógico, la maqueta, toda esa interacción, ¿cómo enfrentaron? No sé, me imagino que todos ustedes se tuvieron que enfrentar a la virtualidad en algún momento de esta COVID-19. ¿Cómo? Pues, creo que es una pregunta abierta a cualquiera de los que estamos acá. ¿Cómo se asumió el trabajo con ese modelo físico que entonces siempre se llevaba al aula, donde se compartía, donde se quitaba, se ponía, se conversaba? ¿Cómo se asumió ese proceso de la maqueta desde la virtualidad? ¿Cómo lo asumieron en sus cursos? Y nosotros, por ejemplo, dijimos, no vamos a dar este taller. Digamos, cuando empezó la virtualidad dijimos, no podemos hacer un taller como este virtual, o sea, no podemos. Y la facultad nos dijeron, sí, que bueno, tuvimos que salir al ruedo. Fue muy difícil porque, digamos, algo que trabaja, digamos, en principio con una lógica de actividades grupales, donde se pretende hacer un intercambio de los procesos y combinar los saberes, y prácticamente imposible. Entonces, la realidad fue que llevamos adelante una serie de recursos desde los que todos manejamos, que son las plataformas de
digamos, como estas, y otros lugares para interactuar, pusimos repositorios, digamos, trabajamos con consignas en los prácticos donde cada alumno debía poner en la biblioteca un objeto y el otro debería tomar otro, o sea, fuimos tratando de encontrar recursos para establecer esa interacción que nos interesaba, digamos, como objetivo dentro del trabajo. Pero lo cierto es que menguaba la cantidad de alumnos, porque es muy difícil sentarte en tu casa con unos alambres y unos clavos, no sé qué, hacer algo para después mostrarlo, filmarlo, o sea, queda muy acotado el trabajo. Un trabajo de taller es un trabajo de taller y hay cosas que son irreemplazables, digamos, lamentablemente. Entonces, seguimos adelante, el taller funcionó muy bien, lo cierto es que en vez de terminar con 30 alumnos, terminábamos con 12, porque eran los 12 que estaban súper motivados, que se habían conectado y que tenían a lo mejor una disponibilidad de tiempo y de intereses muy específicos. Ese fue, digamos, no fue los fácil. desafíos en los que todos nos hemos tenido que ir encontrando del cambio, ¿no? Total. Sí. Sí, puedo ampliar un poco, si quieren. Sí, si puede ser breve para que así sí, ya breve. vamos cerrando. No, sí. un poco, también, o sea, la dimensión fotográfica, la fotografía ayuda mucho, ¿no? Porque la fotografía por ahí de un modelo analógico, después lo podés pasar a la pantalla, eso se comparte, y sobre esa foto después se van trabajando algunas operaciones. Y eso también nos permitió como investigar o descubrir cosas distintas. Por ejemplo, poder dibujar sobre la pantalla 30 personas a la vez, ¿no? Que eso por ahí, en un taller eso no existe, o sea, no da físicamente tener 30 personas dibujando sobre una hoja. Entonces, en la pantalla sí se puede. Entonces, hicimos muchos dibujos comunitarios que le dijimos nosotros en la pantalla, donde si vos contabas, había a veces, de verdad, 30 personas, chicos dibujando sobre un soporte, ¿no? Dando ideas sobre cómo podía avanzar ese proceso. Eso, cortito. Muy bien, muchas gracias. Cerramos aquí. Nuevamente, la verdad que ha sido un placer escuchar todas las presentaciones. Recuerden que esta grabación va a estar disponible, como nos estuvo recordando Adrián, a partir del 1 de septiembre en el canal de YouTube Conferencias DC. Y bueno, gracias a todos. Buenos días. Bueno, muchas gracias, muy interesante todo. Gracias. Mucha suerte. Saludos. Gracias, Chao, Natalia. chao. Muchas gracias, buen día. Buen día, adiós. Buen día, hasta luego. Alejandra, de Palermo, tenés que entrar a Palermo. Sí, lo que entré. /semana y ahí puedes descargar tu certificado. Si tenés que inscribirte antes para poder bajar, ¿sí? Pero yo estaba inscripta, ¿tengo que inscribirme nuevamente? Entonces entras y bajás de ahí. Fíjate dónde vos estás, porque vos dentro del programa tenés un historial donde ves que te anotaste en congreso, que te anotaste en otras actividades, y ahí vas a tener el botón para bajar tu certificado. Ah, bueno, cualquier cosa te pregunto. Les mando un mensaje. Escribí a congreso, Sí. Gracias, muy amable. Chao. Bueno. Chao, Natalia. Gracias, chao, nos vemos.